Somos ¡El Big Five! Yo voy a hablar sobre el tema 1. Y una actividad es el medio natural acuático en donde un individuo realiza una actividad física en un ecosistema acuático. Se puede dividir en dos zonas, en zona estable como un lago más tranquilito, una zona inestable como los ríos más movidos. Las características más importantes son la incertidumbre, el poder interaccionar en el medio natural acuático, la asunción del riesgo, el carácter social y vivencial. Gracias a estas características hace que las actividades sean más llamativas y más atractivas para realizar. La figura del guía es el responsable en dirigir al grupo y los aspectos a tener en cuenta más importantes son el horario y la ubicación, las condiciones meteorológicas, las dificultades en la ruta, organización logística, recursos materiales, lo que tienes que llevar, recursos humanos y información sobre los participantes, como el nivel que tienen los estos para adaptar la ruta, el número de participantes, alergias, etc. Para que la actividad funcione correctamente, el guía necesita estar preparado físicamente y mentalmente para poder llevar un buen grupo y no perderse, ir bien equipado con el material, conocer la ruta que vas a hacer, el tramo que vayas a realizar, implicarse con el grupo, motivar y promover para que se realice lo más ameno posible y evitar poner el grupo en peligro. Se puede dividir en tres tipos de actividades de agua salada, en agua dulce y en ambas ocasiones. Surfing se necesita neopreno o bañador, en submarinismo gafas con tubo o aletas opcional, pero con bañador o algún tipo de neopreno. El kayak es una función de nivel. El rafting consiste en descender agua a pruebas. El paddle surf se necesita una tabla hinchable o rígida y se necesita ponerse en pie para realizar un recorrido determinado. El itinerario que vayamos a hacer va a depender de la zona donde lo queramos hacer y de la modalidad. Ahí existen tres modalidades: circular, de ida y vuelta y de punto a punto. Esos son los tres tipos de itinerarios que hay. Los ítems a tener en cuenta en la organización de un itinerario son las condiciones meteorológicas, el horario y los puntos de evacuación, la longitud de la ruta y los puntos de interés. Hay dos tipos de organización de ruta: la organización logística y la organización de recursos. Están los recursos humanos, los recursos económicos y los recursos materiales. Hola, soy Alex y os voy a explicar el tema 2. Las mareas son cambios que se producen en el mar debido a las fuerzas gravitatorias del Sol y Luna. El oleaje son ondas que se mueven en los espacios acuáticos y las corrientes son movimientos del agua ocurridos por varios factores. Ahora voy a explicar los rulos que se producen por saltos de agua y las contracorrientes se producen por los elementos que sobresalen de la superficie y provocan un estrechamiento del tramo. Ahora voy a explicar los diferentes grados que hay para hacer un desplazamiento por los descensos. Grado 1, zona accesible con buen oleaje. Grado 2, algo difícil con corrientes. Grado 3, tramo difícil con fuertes corrientes. Grado 4, muy difícil con grandes corrientes. Grado 5, extremadamente difícil. Y por último, grado 6, grandes riesgos. Ahora voy a explicar los recursos humanos y materiales. Los humanos está el conductor, el guía, el acompañante fotógrafo, el personal sanitario y el equipo de rescate. Y los recursos materiales están las embarcaciones, palas, chalecos, cascos, escarpines, neopreno, remolque, walkie-talkie y botiquín. Y aquí estaría el resumen del tema 2. Bueno, pues os voy a hablar de los tipos de embarcaciones. Las tablas se usan para surfing, bodyboard, paddle surf o windsurf. Luego, las bases neumáticas se usan para el rafting y las embarcaciones a vela que se usan para la vela. Luego también tenemos los kayak o canoas que se utilizan para el desplazamiento en el medio natural. Y luego también tenemos las embarcaciones a motor. La anatomía de las embarcaciones. Pues las tablas son pequeñas y hay unas más estables que son más anchas y unas más finas y largas que son para ya un nivel mayor. Luego también tenemos las embarcaciones de vela, que son embarcaciones que llevan una vela y el timón se dirige en la parte trasera. Luego tenemos también los kayaks, que son embarcaciones con remo y rápidas. Las características para el tipo de actividad se miden según su longitud, anchura, flotabilidad, peso, material de fabricación o funcionalidad de los accesorios. Luego, las condiciones de almacenamiento: en vertical se necesita un espacio con suficiente altura, en horizontal la más habitual y normalmente se apoyan sobre dos brazos de una estructura de madera, y luego también tenemos la de lado, las embarcaciones sobre los cantos, y es la menos frecuente ya que solo se utiliza para cuando necesitas ahorrar muchísimo espacio. 2, 1. Bueno, soy Hugo y yo voy a explicar la estivación de las velas, las orzas, el timón, el palo, la
la botavara y los cascos. Bueno, en este apartado voy a explicar la forma específica de los cuidados básicos y el almacenamiento de las embarcaciones y sus materiales. Antes de utilizar una embarcación hay que revisar y asegurarse tanto del timón como de la orza que estén en buen estado. No vaya a ser que vayamos a salir a una ruta o algo y tenga algún daño. Siempre hay que ser cuidadosos con el material, especialmente en la entrada y la salida del agua. Hay 2 permisos que tienen que cumplir. La embarcación debe quedar seca y achicada para los siguientes participantes y los componentes deben de quedar perfectamente colocados. Bueno, os voy a explicar el material de las rutas, el equipamiento, tanto el equipamiento personal como el colectivo. Antes de iniciar una actividad hay que equipar a los participantes, por lo tanto hay que tener preparado y revisar el material previamente. La ruta en kayak, el material a repartir son cascos para la cabeza para protegerse bien por si hay un golpe o algo, el neopreno, escarpines para que no pasen frío por si salimos en invierno en la ruta, chalecos, salvavidas, palas y un kayak doble. El material del guía, la vestimenta apropiada son un casco, una pala, la embarcación, botiquín por si pasa algo, el móvil o un walkie-talkie, el cubrebañeras y el chaleco salvavidas. Que pesa la mosca, coño. Venga. Ya. Elementos de seguridad. Los elementos de seguridad de personas y de ayuda de flotación son aquellos accesorios que tienen una función asociada al rescate. Estos materiales deben estar homologados y en buen estado y los materiales son los siguientes: el casco, el chaleco, que son los más importantes, un cuchillo, mosquetón, cinta plana y una cuerda de seguridad. Hola chicos, soy Hugo Viñuela y hoy os voy a hablar sobre el tema 4 del medio natural acuático. En el medio natural acuático, el tema 4 habla sobre la información que debemos de transmitir a los participantes de una actividad antes de empezar la actividad. Le deberemos de transmitir información tipo que debemos de permanecer juntos en todo momento, que no se pueden agarrar a ramas, que no debemos volcar a participantes, cosas básicas los cuales los participantes deben de saber para que no cometan errores. También tenemos que transmitirle la información sobre el recorrido. Por ejemplo, los lugares más peligrosos en los cuales tenemos que prestar más atención, debemos de indicárselos antes de empezar la ruta, la duración y el tiempo de la ruta, las características del agua. Deberemos de explicarle esas cosas del recorrido para que en ciertos sitios del recorrido tengan claro lo que hacer y qué deben de hacer y qué debe de prestar más atención o menos atención. También hay que tener especial cuidado con las cuencas hidrográficas. Una cuenca hidrográfica puede ser esto, la desembocadura de un río. En la desembocadura de un río, como puede ser este, tenemos que tener en cuenta la zona, las especies, el nivel de contaminación, el nivel económico, las localidades a las que pasan y otros factores.